¿Qué es una tisana? Es una preparación que se hace con agua y una planta medicinal con el objetivo de extraer de esta planta medicinal los compuestos activos beneficiosos para la salud y después poderla beber. Se hace inmediatamente. En otras ocasiones se utiliza para aplicación externa en forma de fomentos, es decir, una compresa empapada con esta tisana, con este líquido, o a veces se utiliza en forma de enjuague bucal. Es la forma más frecuente de automedicación usando plantas medicinales y se puede utilizar porque el margen terapéutico es muy amplio. Esto significa que para poder llegar a intoxicarte tendrías que consumir unas cantidades mucho mayores, mucho más grandes a lo normal. Si fueran plantas como por ejemplo la hoja de belladona o la hoja de digital, el margen es mucho más estrecho y no es apto para utilizarlo de forma casera. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta. Estas tisanas se pueden preparar de diferentes formas, ya digo, con agua, no con alcohol ni otro tipo de producto, y pueden ser infusiones, decocciones, que serían las dos más frecuentes, pero también maceraciones, que después explico cómo se hace cada una y pongo algunos ejemplos. ¿Qué es el té? Y la siguiente pregunta ¿es lo mismo el té que una tisana o que una infusión o que una decocción? Pues no es lo mismo. Se utiliza muchas veces de forma indistinta la palabra té que la palabra tisana, porque es una palabra más corta y en Latinoamérica se utiliza en muchos sitios de forma indistinta, pero desde el punto de vista de la fitoterapia o de la gastronomía habría que distinguir entre los dos términos. El té es un preparado que se hace con agua caliente, pero con las hojas de la planta Camellia sinensis. Hay diferentes variedades como el té verde, el té negro, el té oolong o té azul, el té blanco, el té puer o té rojo y el té amarillo. Hay diferentes tipos y es en realidad un tipo de tisana que se hace concretamente con las hojas de la planta Camellia sinensis. Pero no todas las tisanas son tés. El té sería una preparación específica con las hojas de esta planta. Es decir, que habría que hacer esta distinción sobre todo desde el punto de vista de la fitoterapia o de la gastronomía. Otra cuestión que popularmente se utilice este término porque es más corto o porque hay esta costumbre. ¿Qué es una infusión? Es un tipo de tisana que consiste en que viertes agua caliente que previamente has hervido, pero que dejas que se enfríe un poquito, y la viertes sobre las partes más blandas de una planta, que normalmente serán las hojas o las flores, pero podrían ser los frutos. Esto dejas que repose 5 o 10 minutos en una taza y lo tapas para que se vayan liberando los compuestos beneficiosos de la planta. Después esto lo colarás y es lo que te puedes beber o caliente o frío según los gustos de cada uno o según los objetivos. Este es un procedimiento más suave porque la temperatura es más baja y también es más rápido y suele ser el más utilizado. ¿Qué es una decocción? Es un tipo de tisana que se utiliza con las partes más duras de la planta. Las raíces, las semillas, pueden ser las cortezas, tallos, incluso algún tipo de hojas que son coriáceas, es decir, que son más duras, más espesas de lo normal. Necesita más tiempo y una temperatura más elevada para que se extraigan estas sustancias o compuestos beneficiosos para la salud que tiene la planta. ¿Cómo se hace? Pues se hierve el agua junto a la planta y cuando empieza a hervir lo que se hace es poner a fuego lento durante 5 a 30 minutos. Normalmente suelen ser 10-20 minutos. A veces lo que se hace es poner la planta cuando empieza a hervir el agua y esperar estos minutos. A continuación lo que se hará es colar o filtrar este líquido, esta agua que lleva los principios activos y se deja reposar un poquito para después bebértelo caliente o frío según los gustos de cada persona. El sabor será más fuerte y lleva más tiempo el realizar el proceso. ¿Cuál es la diferencia entre la infusión y la decocción? Ambas son tisanas, pero la diferencia básica consiste en la temperatura de este agua caliente y el tiempo de exposición a este agua caliente. En el caso de una infusión, la temperatura y el tiempo de exposición al agua caliente será menor y en el caso de la decocción, la temperatura
y la exposición a este agua caliente será mayor. ¿Qué es la maceración? En este caso sería también una tisana cuando el agua que se utiliza está fría o a temperatura ambiente. Lo que haces es trocear la planta, la introduces en agua que la cubra totalmente y se deja durante un tiempo determinado para que se vayan extrayendo las sustancias o principios beneficiosos. Aquí será mejor si vas agitando, mezclando de vez en cuando. Y el tiempo que ha de estar en maceración esta planta variará según la parte de la planta. No es lo mismo que sean unas flores o unas hojas, que sean unas cortezas, unas raíces o incluso unas semillas. Varía este tiempo, que puede ser entre 2-3 horas hasta 8 horas, 12 horas, 24 horas. Y en algunas ocasiones podría llegar a ser semanas según el tipo de planta y con qué se mezcle, porque el líquido hay que ir con cuidado porque no nos confundamos que a veces el líquido puede que no sea agua. La maceración se puede hacer con aceite o con alcohol. Lo que pasa es que en este caso no se considera una tisana, sino que en el caso de la mezcla con el aceite será un aceite infundido o un aceite macerado, y en el caso de que se mezcle con alcohol serán tinturas que se utilizan en forma de goteros y que es otra forma de uso. Aquí estamos hablando de las tisanas por maceración. A veces también hay que tener en cuenta que la maceración se utiliza previamente a la decocción, es decir, en partes duras de la planta se sumergen en agua, se maceran para que se reblandezcan los tejidos de la planta y después se utiliza una decocción para acabar de extraer las sustancias o principios activos beneficiosos. Todo dependerá del tipo de planta, de la parte de la planta y para qué se quiera utilizar. La maceración se utiliza sobre todo para buscar principios activos o compuestos que tienen las plantas y que son termolábiles. Esto quiere decir que con el calor se destruyen, como vitaminas y algunas enzimas que serían beneficiosas, pero si las expones a agua caliente se destruirían. Y por eso se utiliza la maceración para extraerlas. En el caso de la maceración también es muy importante tener en cuenta que al estar más tiempo de exposición para conseguir estos principios activos, es más fácil que pueda haber algún tipo de contaminación. Por eso hay que utilizar un recipiente y unos utensilios que estén esterilizados y guardar mucho la higiene. Un recipiente para guardarlo que esté opaco, que no le dé la luz del sol, luego guardar en un sitio que esté fresco. Después, cuando lo abras, hay que colar el líquido y esto será lo que consumirás. Lo mejor es consumirlo cuanto antes, pero luego si se tiene que conservar, que sea en el frigorífico y también extremando las medidas de higiene, porque aquí hay más posibilidad de que pudiera haber, como digo, una contaminación. O sea que hay que ser prudentes en este sentido. Lo mejor es, en general, el centrarse en las infusiones y en las decocciones de las plantas medicinales que se utilizan habitualmente, y en el caso de que quieras hacer algo más complicado, lo mejor sería comentarlo con algún profesional. ¿Qué ejemplos de plantas tenemos en las que se utilice más la infusión o que se utilice la decocción? Esto es una preferencia, porque a veces se utiliza indistintamente según el objetivo, o una infusión o una decocción. Pero en el caso de la infusión, en el romero se suele hacer una infusión con sus hojas, en la manzanilla una infusión con sus flores, en la tila también una infusión con las flores. En cambio, en la menta o en la salvia se hace una infusión con las hojas. En el caso de la decocción se utiliza preferentemente con la canela porque es una corteza lo que se utiliza. En el diente de león es una raíz y por eso se usa la decocción. En el caso de la regaliz también porque son las raíces. En el sauce porque se utiliza la corteza. En el caso de la cola de caballo se utilizan los tallos. En el laurel se usan las hojas, pero como son más duras muchas veces se tiene preferencia por la decocción. En el caso del clavo de olor son botones florales secos, pero como estos clavos son duros se suele utilizar la decocción. Y en el caso del jengibre se utiliza el rizoma y también se suele hacer una decocción, que no es una raíz, sino que sería el rizoma más un tallo subterráneo, pero en este caso también se utiliza la decocción. Pero ya digo que esto puede variar el que se utilice una u otra infusión o decocción según los objetivos que tengas. Recuerda compartir esta información por WhatsApp, Telegram o redes sociales con personas a las que les pueda interesar esta información. Te dejo también otros vídeos sobre temas de salud que te pueden interesar y que seguro que te gustan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.